Los decretos de Dios. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Busque Éxodo capítulo 20, versículo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Se lo voy a leer en la versión NBB. Me gusta más esta versión y está más clara. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. No tema, le dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo que de aquí en adelante tenga temor de pecar en su contra. Dile a la persona que tiene cerca, dile que lo que Dios no habla en esta serie, vamos, dígaselo a alguien, lo que Dios no habla en esta serie es para que sientas temor y no pecas. Dile, no peques. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. En esta serie, los decretos de Dios, empezamos a hablar el día jueves de un mensaje que llamamos haciéndonos preguntas. ¿Qué son los mandamientos de Dios? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con estos mandamientos, decretos? Muchas veces creemos que el Antiguo Testamento ha perdido su vigencia, pero en realidad no es así. Hay muchas cosas que todavía están vigentes y lo estarán siempre, como por ejemplo algunos decretos, algunos estatutos o algunos mandamientos que hablan acerca de la ley moral de Dios, de la ley espiritual de Dios y de la ley financiera de Dios. Hay decretos o estatutos o mandatos de que ya fueron exclusivos para el pueblo judío de Dios. Pero hay unos que todavía seguirán vigentes y serán eternos. Aún debemos medir las intenciones del corazón de cuando la gente quiere obedecer a Dios o no. Uno de los artículos o una de las referencias que habla esta ley son los artículos morales de Dios, o la ley moral de Dios, o los mandamientos morales de Dios, que son artículos, decretos, mandamientos, como usted lo quiera llamar, que usted y yo debemos de cumplir para poder honrar al Señor de una manera correcta. Esta ley moral de Dios tiene que ver como especie de una constitución. Si nosotros, por ejemplo, vemos la constitución de nuestro país, hay una constitución que es un libro, ¿no? O una cantidad de artículos, pero esos artículos también tienen unos decretos, tienen unas leyes, inclusive tienen artículos con párrafos y con todo aquello que hace una explicación total o completa de cómo usted o yo, como vivimos en este país, debemos de cumplir. Así es la ley de Dios. La ley de Dios es la constitución del reino de los cielos para ti y para mí. O sea, para que nosotros seamos bendecidos. Esta ley serie tiene decretos, mandamientos, que en su originalidad, allá al principio, fueron 613 artículos, o 613 leyes, o 613 mandamientos. ¿Usted se conoce esas 613? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, yo tampoco me lo conozco completo. Esa es la verdad. Tampoco yo me lo conozco completo. Sin embargo, por cuestiones de situaciones, no vamos a estudiar estos 613 mandamientos. Por ejemplo, por el tiempo. Por ejemplo, porque la mayoría, no todos, la mayoría de esos mandamientos o artículos o razonamientos que Dios estableció para su pueblo eran para los judíos. Y lo tercero, porque ninguno aquí somos judíos. ¿No? ¿No se ha circuncidado todavía? ¿No? Okay, entonces no es judío todavía. Entonces, no vamos a basarnos en esos 613 artículos. Pero sí hay un resumen que está vigente todavía para nosotros en este tiempo, y son los que muchos conocen como los 10 mandamientos. ¿Usted ha escuchado acerca de eso? De hecho, hay una corriente teológica que habla de 7 mandamientos, le quitan 3. Pero más adelante vamos a hablar de eso. De paso,
que esos mandamientos son los que el mismo Jesús le recomienda a una persona para que reciba la vida eterna, para que sea salvo. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Y esto es una bofetada para aquellos que dicen que no, es que yo vivo en la gracia, yo no quiero nada con la ley. Mateo 19, 16 y 17 dice así: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta, se lo leo también en la versión NBB. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay un bueno, solo hay uno que es bueno. Pero para contestarte la pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, cumple los mandamientos. Así que con esta palabra, Jesús está corroborando o está reafirmando que los mandamientos que Dios estableció en su palabra, resumidos, no los 613, porque son muchos, porque la mayoría eran para el pueblo judío, para establecer la parte judía o la manera de vivir del pueblo judío, sino está hablando de esos 10 que se resumen en toda lo que es la ley moral de Dios y que tiene algo de la parte espiritual y tiene algo también de la parte financiera y que generalmente usted y yo estamos violando. Y esto nos está llevando a la decadencia moral y social en nuestra sociedad. De hecho, por eso el mismo Jesús nos anima a que yo creo que esto, vuelvo y repito, yo creo que esto es un pescozón para aquellos que dicen que que estamos en la gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque hace un tiempo estaba hablando de los nombres redentores de Jehová. ¿Usted se acuerda de esa serie? Que fue el año pasado. Y una persona que se congrega con nosotros nos dijo: pastor, deje de estar hablando tanto de Jehová. Tiene que hablar de Jesús, de Jesucristo nada más. Porque eso de Jehová ya no... Entonces yo le dije: bueno, mira, primero no estás viendo los videos, no estás congregándote, no sabes ni siquiera de qué estoy hablando yo. De repente medio escuchas algo, o en ese momento que estás pasando las redes sociales, un domingo de la mañana que no te congregas, te consigue el pastor predicando y dices: oye, está predicando Jehová. No, pero no quiero saber nada de Jehová. Digo, primero, número uno, la gracia no existiría si primero no tiene un fundamento, que es la ley. Segundo, Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, porque usted y yo no la podíamos cumplir. Y tercero, cada referencia que yo hago de un nombre o una referencia bíblica acerca de Jehová o Dios Padre, hago una referencia acerca del Hijo. Por ejemplo, cuando hablamos de Jehová Shalom, que Jehová es paz, el mismo Jesús dice: yo soy la paz. Y yo siempre hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le decía así que por donde te metas estás raspado. Vaya conmigo por favor, Juan capítulo 14, versículo 15. Y dile a la persona que tienes a tu lado, dile, vivimos en gracia. Pero no como unos desgraciados, dile. Sí, porque algunos dicen: no, yo vivo en la gracia. No, usted vive como un desgraciado, porque usted quiere hacer, mira, y como lo dije el día jueves, la gracia tiene mucho más cuidado, deberíamos tener mucho más cuidado de la gracia que de la ley, oye. Y más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupe. ¿Lo tiene ahí? Juan 14, 15. Dice así: si me amáis, ¿qué dice ahí? Quédate con la gracia nada más. ¿Lo está leyendo conmigo o no lo está leyendo? Juan 14, 15. ¿Aló? ¿Me ama de verdad? Entonces, guarda mi mandamiento. Aplícalo. La palabra que aparece ahí, guardar, en la palabra griega tereo,
y significa observar, vigilar y custodiar para cumplir un mandato. En otras palabras, yo voy a revisar la ley de Dios, lo que Dios estableció para nosotros, no solamente para el pueblo judío, para todo su pueblo en general. Yo la voy a observar, la voy a revisar, la voy a contactar. Y yo decía el jueves que eso es como un juez. Bueno, como debería de ser un juez. Que un juez debería regirse por una ley que ya está establecida. Y según las evidencias que ve, él toma la decisión según la ley que está establecida. Eso debería ser. Oramos para que Dios levante abogados, fiscales y jueces justos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que puedan hacer cumplir la ley como tiene que ser, correctamente. Diga conmigo, Barranca abajo. Dígalo otra vez, Barranca abajo. Dígalo de nuevo, Barranca abajo. Aunque no quiero andar ahorita esta Barranca abajo, quiero hacer una referencia a qué significa esto, Barranca abajo. Barranca abajo es una obra del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, que fue estrenada en el Teatro Apolo de Buenos Aires, Antielito, el 26 de abril, pero de 1905, o sea, hace más de 100 años, por la compañía de José Podesta. Es considerada por algunos un drama rural o común, mientras que los observadores y minuciosos acerca de las obras la clasifican como la tragedia de la humanidad. El tema de la obra habla de la caída en desgracia de la clase gaucha, que para nosotros es como los llaneros, los campesinos. A fines del siglo XIX y principio del siglo XX, todavía se podía observar que esos pueblos, esos lugares de pueblo, de campesinos, de llaneros, eran personas que generalmente se mantenían honradas, justas. De hecho, yo recordaba también el día jueves que no hace muchito tiempo, hace como unos 28 y algo de años, yo conocí una chica que me enamoré. ¿Usted vio la película La Sirenita? Aunque esta le cambiaron un pocotón de cosas, pero bueno, algo así más o menos me pasó a mí. Y yo fui a visitar un lugar que se llama Caripe, en el estado Monagas. Yo no sabía dónde queda, no lo había buscado en Google Maps, en ese tiempo no existía. O si existía estaba nuevo todavía, ¿no? Ni siquiera busqué un mapa. Yo le pregunté, fue a mi primo, ¿pero dónde queda eso? Eso queda por allá por Oriente también. No, si es Oriente es calor, porque todo lo que es Oriente es calor. Y por cierto, en medio camino se dañó el autobús y nos estábamos muriendo del frío porque yo andaba en una camiseta. Ese era un desastre. El asunto es que a mí algo me llamó la atención y fue el lugar. No, lo bonito, el clima frío, donde la gente estaba tan tranquila, no desesperada como uno anda en la ciudad, todo el mundo, ¡Boca! ¡Ah, por aquí! No, todo el mundo andaba calmado. Y algo que me llamó profundamente la atención es que la casa de la familia de la pastora es como a 40 o 50 metros de la carretera, cerca del mirador, en Caripe. Tiene que subir una escalera para llegar a la casa. Y yo me quedaba sorprendido porque en aquel entonces, cuando funcionaba de esa manera, aquella vez que éramos felices y no lo sabíamos, cuando éramos ricos y tampoco lo sabíamos, bajaban la bombona de gas con dinero y agarraban y ponían el dinero y pisaban con la bombona de gas y subían. Y yo me quedaba viendo como que, ¿y eso como para qué? No, ahorita viene el que vende el gas. Escúchame. Y podía pasar 1, 2, 3 horas o todo el día y de repente, y ahí quedaba la bombona. Nadie se llevaba la bombona y mucho menos el dinero. Y el tipo del camión, cuando llegaba de la bombona, agarraba la bombona,
vacía, ponía la llena, agarraba el dinero y si tenía que dar vuelto, daba el vuelto, lo ponía abajo y lo volvía a pisar y ahí quedaba. Aló. En estos días vi un video, no me acuerdo si es en Suecia o en Suiza, no sé, donde hay comercios que no tiene gente que atienda. Hay bodegas, para que ustedes tengan una idea, una bodeguita. Son como unos trailers y tienen full de todos los productos. Y la gente va y agarra todos los productos, entonces va a la maquinita de escaneo, ¿no? El código de barra, y después, mismo paga, y se fue, listo ya. Y nadie se roba nada. Bueno, generalmente nosotros aquí en Venezuela decíamos eso, no, la gente de pueblo es sana, ¿verdad que sí? Pero los de la ciudad son un desastre. De hecho, que uno se enterara por allá y uno escuchaba los chismes eso. No, oye, no vas a creer que se metieron a la casa de fulano y uno escuchaba, se metieron a la casa, mataron a 3 por lo menos. Listo, No, se robaron los mangos, no, las naranjas, ¿qué? Se robaron las naranjas. Ese era el delito fuerte allí en ese lugar. Claro, ya la cosa ha cambiado, ya hay más delincuencia y todo aquello. Pero yo fui allá y yo decía, esto parece el paraíso. Esto es burda bien. ¿Usted ya visitó la cueva? No, vaya, visite la cueva. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no te puedes morir si antes no visitas a Carite. Cuando vaya por allá va al mirador, se come unas fresas con crema, una hamburguesita de chuleta ahumada. Usted como que tiene hambre. Claro, estamos en ayuno, ¿es que sí? Bueno, así era ese tipo de personas. Pero en esta obra, este dramaturgo pone por manifiesto la decadencia espiritual, moral y social de la familia, donde ya el llanero o el campesino ya no es honesto. A la mayoría de la gente que trabaja con esa tierra, todo el mundo le fía. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le fían? Porque ellos sí pagan. Claro, le fían, ¿por qué? Porque ellos trabajan con producción, con ganado, con alimentos. No, cuando yo saco la cosecha, yo te pago. Y le fía y no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque pagan. Igualito que aquí en la ciudad, ¿ah? Sí, claro que sí. Bueno, estos 10 mandamientos no solo han marcado la ley de una nación, la nación de Israel, sino que también han marcado la ley de la Biblia entera y debería de marcar la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Pero no es suficiente con eso, sino que también debemos entender, analizar y aplicar esos mandamientos para que usted y yo podamos vivir una vida exitosa. Amén. Y no quiero decir vida exitosa tener bastante plata, porque yo lo he dicho varias veces, hay gente tan pobre y tan miserable que lo único que tiene es dinero. Pero sí, la bendición de Dios incluye el dinero. La bendición de Dios incluye la paz. La bendición de Dios incluye la alegría, el gozo, la felicidad. La bendición de Dios incluye la sanidad, la salud perfecta. Todo eso viene como un combo completo de parte de bendición de Dios para nosotros. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Entonces dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que conocer los 10 mandamientos. Dile. Tenemos que conocer los 10 mandamientos. Como cristianos tenemos que establecerlo en nuestras vidas. Como cristianos tenemos que ayudar a otros a que conozcan esta ley. Y en esta serie sí, no vamos a estudiar los 613 mandamientos, artículos o leyes que Dios estableció. Vamos a estudiar el resumen, los 10. Y lo vamos a estudiar cronológicamente para que entendamos su alcance, su vigencia y el significado de cada uno de ellos. Pero cuando necesitamos predicar acerca de los 10 mandamientos, debemos entender algunos puntos importantes
Y por eso es tan clave y necesario estudiar los 10. ¿Por qué no estudiamos los 613? Yo voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero para que ustedes tengan una idea. Porque hay leyes, por ejemplo, o mandamientos que Dios estableció en su pueblo, o para el pueblo judío, que decía que para que usted y yo podamos ser redimidos de pecado, teníamos que sacrificar una tórtola. ¿Me doy a entender? Y ahora sabemos que para que nosotros podamos ser redimidos del pecado, tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Verdad que sí? Y decirle, Señor, perdona mis pecados, ayúdame a vivir para ti, Señor, ayúdame a serte fiel. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya no necesitamos hacer un sacrificio, ya no necesitamos hacer eso. El último sacrificio o derramamiento de sangre que el Padre aceptó fue la sangre de su Hijo. Ya no necesitamos herir ni matar a nadie. ¿Me doy a entender? Entonces ese tipo de mandamiento ya no es aplicable para nosotros. Porque nosotros vivimos en la gracia. Pero la gracia de Dios, no lo que yo me quiero inventar. Por ejemplo, hay unos dicen, no, que ya yo vivo en la gracia. Y como vivo en la gracia, yo puedo pecar deliberadamente. Porque ya yo hice la oración de fe y ya yo me voy para el cielo. ¿Aló? Entonces eso siempre va a causar problemas en nuestras vidas. Entonces cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, debemos entender algunos puntos importantes que tiene cada mandamiento. Y son 4 cosas que cada mandamiento tiene de bendición para nosotros. Primero, cada uno de los 10 mandamientos nos da revelación. Diga conmigo, revelación. Dígalo de nuevo, revelación. Los mandamientos nos da una idea del carácter de Dios. Por ejemplo, ¿qué tipo de persona nos diría no robes? Por decirle algo, uno de los 10. No robarás, no robes, no agarres lo que no es tuyo. ¿Quién nos dice eso? Solo una persona justa y generosa en la que podemos confiar plenamente, que nunca nos robaría ni defraudaría, que nunca nos mentiría, nunca nos engañaría y que nunca nos haría mal. Cuando una persona nos dice que hagamos algo, escúchame, no te lo préstame atención, no te lo pierdas. Refleja quién es la persona. Por eso, lo que hemos estudiado, el comportamiento humano, lo que conocemos algo del estudio del ser humano, que tiene que ver a veces con la parte de la psicología y todo aquello, nos refleja o nos anima, nos orienta a conocer y a saber la persona. Por ejemplo, ayer estábamos viendo una película de corte cristiano, se llama Padres Fuertes, Hijas Fuertes. Y me llamó la atención porque una pareja con 3 hijas, pero las 3 hijas estaban en 3 etapas distintas. No, la hija pequeña de 8 años que decía, mi papá es un héroe. Y si todos nuestros hijos cuando tienen hasta 8 o 10 años dicen eso, mi papá, mi mamá son unos héroes. Después viene la otra etapa, o las 3 grandes etapas, son como 7, más o menos 6 o 7, pero las 3 grandes es la adolescencia, que generalmente comienza de los 11, 12, como hasta los 22, y ya parte juventud, ¿no? 25, ya casi más o menos. Donde dice, había una muchacha que tenía como unos 17, 18 años, algo así, y decía, mi papá no sabe nada, no me entiende, mi mamá no me entiende, es que ese era su tiempo, cuando vivió de esa manera, yo vivo en mis tiempos, yo quiero ser, trátenme como adulto. Y yo decía, algo tan sencillo, porque no eres. La gente, y sobre todo en estos tiempos, quieren hacer que traten a las personas según lo que ellos piensan que son, pero no lo que en realidad son.
Y para muestra un botón la desviación sexual que tenemos en estos tiempos. Donde un tipo de 60 años dice y se cree una niña de 6 y hay que tratarlo como tal. ¿En serio? Y la tercera, aquella muchacha de 25, 28 años, adulta ya, que por cierto se iba a casar, donde ya era más centrada, madura, y cuando aquella adolescente molesta porque lo que hicieron su papá, ella de hecho le dijo, ¿por qué no me tratan como adulto? Y la hija mayor, la hermana mayor le dijo, porque no lo eres, porque no eres adulto. Te tratan todavía como una muchacha joven. De hecho, ya estaba cuadrando un muchacho para tener relaciones sexuales con ella. Y ella le pregunta, ¿qué hubiese pasado si mi papá no hubiese llegado y te hubiese rescatado? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Habrías querido hacer eso? Y ella se quedó así como que, bueno. Esas 3 generaciones, cuando nosotros empezamos a entender la persona, cuando una persona nos pide algo, refleja quién es la persona. Por eso cuando tú vas a esa persona por ahí y le dices, mira, aprovecha y hágame eso que está ahí, que está descuidado, ya te está reflejando quién es la gente. Esa persona lo que te está diciendo, lo que tú te descuides, también te atraco a ti, te robo a ti, o te daño a ti, te perjudico a ti. ¿Aló? Una persona que nos dice, no robes, es una persona que piensa no solamente en sí misma, no solamente en los beneficios personales, sino piensa también en el beneficio común o el beneficio de los demás. Es una persona que no tiene necesidad ni apetito de mezquindad, de aprovechate tú mientras que puedas, no importa los demás, sino una desbordante amabilidad y abundancia, paz. Escúcheme, ese es nuestro Señor. El mismo Señor que le dijo a aquel joven cuando le preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cumple los 10 mandamientos. Cumple sus mandamientos. Claro, en esa misma historia después el chamo le dice, pero maestro, ya yo cumplí los 10 mandamientos. Entonces el Señor se le reveló lo que estaba en el corazón y le dijo, bueno, entonces agarra toda la plata que tiene, dáselo a los pobres y me sigue. Y el muchacho dijo como que, bueno, esa parte no me gusta, esa no la quiero. Se lo voy a decir en la versión del pastor le iban a hablar hoy. ¿Quieres servir o honrar a Dios? Claro que sí, yo le quiero ver, bueno, sé fiel en el diezmo, en la ofrenda de las primicias. Bueno, esa parte como que no me agrada mucho. No sé, no me suena. Aló. ¿Sabes por qué? Porque la persona, yo lo he dicho varias veces, la persona que no le honra a Dios con el diezmo, la ofrenda o la primicia, cuando no son generosos para darle a Dios, refleja lo que está en su corazón. Eso era lo que reflejaba el muchacho. Escúcheme, si vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros pecados, Él nos dará gratuitamente ese perdón que necesitamos. Y también nos dará un corazón nuevo a todos nosotros quienes hemos violado su ley. Y entonces recibiremos su revelación. Escúchame. Nunca obtendremos revelación de parte de Dios si primero no nos ponemos a cuenta con Él. Por eso a veces, discúlpenme que digo esta broma, pero a veces a mí me da risa cuando yo veo personas que viven en pecado y dicen, Dios me mostró, Dios me reveló. Y le mira, si Dios no te muestra que arregles tu vida, mira hermano, estás punchado. Aló. ¿Y cómo vemos gente que Dios le muestra y le revela? ¿Verdad que sí? Aló. ¿Cómo vemos gente que Dios les pase hablando y ministrando? Sí, en serio, seguro que es el Señor de la luz o el Señor de la noche. ¿Aló? Nunca podremos recibir revelación de Dios si no estamos alineados con la voluntad de Dios.
Y cuando la gente quiere hacer lo que mejor le parece, disculpen la expresión, lo que le da la gana, no podrá recibir revelación de Dios, solo aquella revelación que le va a confrontar para que arregle su vida, para que acomode su situación, para que se arrepiente de su pecado. Ah, no, pero me sirve revelación de todo. Dios me mostró esto, Dios pastor, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Me ha llegado un pocotón de gente. Por eso cada vez que alguien se me acerca y me dice, pastor, yo quiero hablarle lo que Dios me mostró, yo digo, ay, Padre, ten misericordia, porque seguro que viene juicio para mí. Son poquitas las personas, que lo puedo contar con una sola mano y me sobran dedos, que me dicen que Dios les reveló algo de bendición. Porque casi siempre es para corregir la autoridad, pero no se corrigen ellos mismos. ¿Aló? Recuerdo uno que en una oportunidad se me acercó y me dijo, pastor, Dios me mostró, y empezó a hablar esto. Y como yo conocía ya su historia, yo le dije, mire, una pregunta, y en esa revelación Dios no te dijo que arreglaras esto. No, pastor, le digo, bueno, entonces revisa bien, porque Dios, antes de ayudarnos a corregir a otros, primero lo hace con uno. ¿Está aquí conmigo? Yo no digo que Dios en su infinita misericordia, gracia y favor pueda revelar algo para bendecir a otros, pero primero lo tiene que hacer con nosotros. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ¿cuál es la revelación que Dios te dio? ¿Cuál es la revelación que Dios te dio? ¿Aló? Yo sí creo que Dios habla y revela cosas a sus siervos. ¿Cuánto creen? Amén. Yo creo eso. Así es. Yo creo eso. Pero la revelación de Dios siempre irá, escúchame, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Usted lo cree? Lo segundo, ¿cuál es lo primero que Dios nos muestra en sus mandamientos? Revelación. Diga conmigo, revelación. Dígalo otra vez, revelación. Dígalo de nuevo, revelación. A través de los 10 mandamientos Dios nos revela su esencia, su naturaleza, su moral, lo que Él quiere para nosotros a nivel de lo espiritual, a nivel de lo moral, a nivel de lo financiero. Dios habla en nuestras vidas para guiarnos, para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo que Dios nos revela a través de sus 10 mandamientos es que nos confronta. Esa es la parte que no nos gusta a nadie. También los mandamientos nos dan una idea de nuestro propio carácter. ¿A qué clase de persona se le necesita decir no robes? ¿Aló? Se lo voy a explicar de esta manera para que me lo entiendan. Si usted ve a una persona que desde muy pequeña fue criado en un hogar cristiano, con principios divinos, con establecimiento en el reino de Dios en su corazón, tú a esa persona jamás le diría, cuando ve un poco de dinero y cosas así, mira, no vayas a agarrar nada. ¿Por qué? Porque ya fue fundamentado en los principios divinos de Dios, y esa persona sabe que robar no es correcto, que robar es malo, que robar trae consecuencias negativas para nosotros. Entonces, ¿a quién se le dice no robes? A una persona que se la pasaba robando, a una persona que cuando ve algo mal parado, como decimos nosotros los venezolanos, mira, ¿aló? Entonces nos confronta y nos dice que es verdad que tenemos cosas que arreglar. Se le dice a personas injustas, a personas mezquinas, a propósito, personas que toman cosas a propósito o sin ni siquiera darse cuenta. Personas que se aprovechan de los demás para beneficiarse ellos. Escúchame,
necesitamos que nos alerten de nuestros propios impulsos injustos y ambiciosos, los cuales tienen un profundo control sobre nosotros, porque somos bombardeados 24/7 de todas las cosas pecaminosas. En un estudio de mercado, oye, me hubiese gustado que los expertos en mercadeo estuvieran aquí. En un estudio de mercado, para vender productos, se analiza el tipo de persona a quien se le quiere vender el producto. Por ejemplo, en la antigüedad, un vehículo representaba grandeza, estatus, lujo, gente de dinero. Y en aquellos años 1900 y alguito, se creaban vehículos para eso. Entonces la gente tenía el concepto que el que tenía un carro tenía dinero, tenía estatus, tenía poder, tenía grandeza. El que andaba bien, bueno, tú sabes, es un limpio. Entonces se hizo un estudio de mercado y se dieron cuenta que el vehículo podría venderse a las personas inclusive que no fueran ricos, que ni fueran poderosos. E inclusive ese mismo estudio reflejó que de esa manera también la persona que vende carros podría ganar más. Entonces un hombre llamado Henry Ford en aquellos años dijo: oye, ¿qué tal si empezamos a fabricar vehículos donde cualquier persona lo pueda adquirir también? Muchas otras empresas automotrices dijeron: pero por favor, los carros solamente es para gente de plata. Y él declaró y dijo: bueno, yo voy a empezar a hacer carros para los pobres entonces. Y empezó a salir el famoso modelo T, que fue uno de los primeros vehículos, o el primero, no recuerdo, que fue el primer vehículo, uno de los primeros que empezó a salir o fue empezar fabricado en serie para la gente pobre o para la gente común, normal, no gente de dinero, no gente de estatus. Entonces, cuando tú estudias el mercado acerca de vender un producto, tú sabes hacia dónde te tienes que dirigir. ¿Cuál es el enfoque que le tienes que dar a eso? Por ejemplo, usted no ha ido para las ventas de repuestos automotrices o a los talleres mecánicos. ¿Cuáles son los afiches que están? ¿Verdad que hay puras mujeres? Porque hay un estudio que refleja que el que tiene carro es sinvergüenza. ¿Aló? O lo usa para sinvergüenciar, para tener relaciones ilícitas. Y que generalmente los que tienen carro son hombres. ¿Por qué tú no vas a un taller mecánico? Hay un tipo semidesnudo ahí y tal, con un filtro, filtrame, no, puras mujeres. ¿Por qué? Porque hay un estudio. ¿Aló? Bueno, ya llegó un experto en mercadeo. Entonces, para hacer un estudio de mercado, la gente sabe cómo puede vender un producto. ¿De qué forma, de qué manera puede venderlo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Escúchame. Porque cuando nosotros tenemos el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios, yo no necesito a alguien que me diga: chamo, no robe. ¿Aló? Cuando nosotros fuimos a la convención y nos llevamos a sorpresita que nos dieron un apartamento y nos entregaron la llave y se fueron de vacaciones ellos. Y los pastores: ¿y cuándo usted se va? Y bueno, como que tal día más o menos. Oye, nosotros regresamos ese día en la tarde. Y bueno, no creo que arranque en la tarde porque voy a agarrar carretera de noche y no me gusta mucho y hay que echar gasolina por la vía y tú sabes cómo es el son. Pero que me entregue la llave de su casa y se vaya. Me toma, pastor, ahí está. Si él no supiera que yo tengo los principios cristianos establecidos en mi corazón y en mi mente, me dijo: pastor, por favor, pero no se vaya a robar nada yo.
Le pido. Aló. Y al contrario, hágame lo que usted quiera en esa nevera, para todo le dé comida, y busca ir a los gabinetes, hágame lo que quiera. Que de hecho, después que vio que no agarramos mucho, se molestó. Dijo, usted no agarramos casi nada. Aló. ¿Me doy a entender? Yo preguntaba esto el día jueves. ¿En su casa todavía se desaparece el dinero? Donde usted lo deja se desaparece. O en su casa todavía puede pasar años y se queda la plata ahí. Yo sé que uno está diciendo, ay, pastor, si usted supiera. Claro, cuando usted vive como una linda vecindad, uno tiene que andar cuidado, ¿verdad que sí? Estamos, que vive gente por todos lados, estamos claros, ¿no? Pero gente de su familia, de su casa, de su entorno, sus cónyuges, sus hijos, sus padres, se roban dinero, se pierden las cosas. Yo le he comentado varias veces, mira, a mí una vez llegó mi abuelo de Trujillo, papá de mi mamá, y nos trajo un realero para cada uno de nosotros, nos dio un fuerte. ¿Se acuerdan de los fuertes? 5 bolívares. Yo estaba más contento con eso. El de billete es de peseta. No, era la moneda. La moneda. Peseta. Escúchame esto, yo me quedé sorprendido porque yo tenía un short y en short tenía un bolsillito pequeñito adentro. Yo me metí el fuerte y presionado y me fue a jugar. Me va a ver, oye, voy a decir, me compro ahora mi broma. Entonces, a mí me da un medio para la merienda, hermano. Y yo no soy tan viejo. Yo me acuerdo de eso, estaba chamito, tenía como, no sé, como 7 años, 8 años, una cosa así. Que después la economía fue un batacazo fuerte en el 80 y pico. Y me daban un real. Porque la causa estaba cara. Me dieron 5 bolívares, imagínate. Yo me sentía el hombre muchacho más rico del mundo. Y decía, con esto me voy a comprar un paquete de galletas, me voy a comprar una leche condensada, me voy a comprar... Cuando me voy a buscar, después que me baño, voy a comprar la broma. Me voy a buscar la broma, no están los 5 bolívares. Y busca por aquí, busca por allá, y me meto por todos lados, y me consigo 5 bolívares en la peinadora de mi mamá. ¡Plácate! Y yo dije, aquí están mis 5 bolívares. Y agarré los 5 bolívares y me fui. Y compré lo que iba a comprar y todo aquello. Anoche o bueno, al día siguiente, no me acuerdo. Una pregunta. ¿Quién agarró los 5 bolívares que yo tenía ahí? Que todo el mundo como que... Ajá, ¿por qué? ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? No, esos son míos. ¿Cómo que tuyos? Sí, eso era lo que yo tenía en el bolsillito y se me cayó. El amor tú lo agarraste y lo pusiste ahí. O sea, yo saqué mi propia conclusión. ¿Cómo? Esos 5 bolívares fue lo que me dio mi papá a mí. Porque a cada uno le dio a ustedes y a mí me dio también. Así que me buscan mis 5 bolívares. Ay, papá, que lo gasté ya. ¿Cómo? Mira, yo recuerdo que me dieron una rumba y no fue flamenca. Y hasta ese día tuve la osadía de tomar algo que no era mío. Ahora pregunta, ¿de quién es esto? ¿A quién se le perdió? Claro, sabemos que hay mucha gente super pila, como está una propaganda de aquel tiempo. Cuando decía, a alguien no se le cayó un paquete de dinero con una liguita roja. A mí. Ah, bueno, aquí está la liguita. Sí, porque cuando se trata de eso, ¿quién es honesto en estos tiempos? ¿Quién es justo? De repente algunos aquí o algunos que no ven por las redes sociales todavía hay que decirle, hey, no robes, no tome lo que no es tuyo. Aló. Escúcheme esto, iglesia. Es difícil, pero curativo darse cuenta de esto en nosotros mismos cuando necesitamos que alguien nos corrija. Levante sus manos al cielo y diga conmigo. Dilo, yo necesito ser corregido. Aló. Dígalo otra vez.
Vamos, levante su mano y dígalo. Corregido. Ah. Dile, necesito ser corregido, dile. Corregido. Por eso Dios nos dice, por ejemplo, no robes. La Biblia también dice que la naturaleza del ser humano siempre es inclinado hacia el mal. Habla la Biblia sobre eso. O sea que por solamente ser buena gente no basta. Basta hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si vamos a Jesús y le pedimos perdón, Él nos dará gratuitamente ese perdón que necesitamos. Y también nos dará un corazón nuevo a todos nosotros quienes hemos violado su ley. Y entonces recibiremos confrontación. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesita ser confrontado. Dile. Necesita ser confrontado. Porque cuando somos confrontados, somos corregidos. Aló. Tercera cosa o tercera expresión que Dios hace a través que leemos sus 10 mandamientos. Tercero. Cada uno de los 10 mandamientos nos instruye. Diga conmigo, nos instruye. ¿Qué es lo primero que hacen los 10 mandamientos? Nos revela. Lo segundo, nos confronta. Lo tercero, nos instruye. O sea, nos enseña o nos dice cómo debemos hacer las cosas. Igualmente los mandamientos nos muestran un nuevo camino a seguir por la gracia de Dios. Por lo tanto, no robes nos guía hacia el camino de la generosidad, la imparcialidad, la honestidad, la moderación, la sobriedad, los pagos oportunos, los esfuerzos incondicionales, las promesas fieles, entre otros. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Usted ha pedido fiado alguna vez algo en su vida? ¿Alguna vez en su vida? ¿Y lo ha pagado? ¿O todavía? Bueno, pastor, todavía estoy en deuda. Dile a la persona, dile, toma chocolate. Dile, y paga lo que debe, dile. No seas mala paga, dile. No me pagan nunca. Mira, a mí me pasó un caso, estando todavía allá en la iglesia en Cumaná. Y era un muchacho que había pedido un crédito bancario. Y esos créditos bancarios, tú sabes que siempre hacen referencia. Bueno, mira, tiene que tener una referencia comercial, referencia personal y todo aquello. Para sacar un vehículo. Y en esa referencia personal, él me pidió como referencia personal. Y un día el banco me llama. Señor, ¿no hay vigilancia? Sí, ¿cómo no? Mira, le estamos hablando del banco tal. Ajá, dígame. Por favor, le estamos llamando porque resulta que el señor fulano de tal tiene 6 meses que no paga la cuota de su vehículo. Entonces, usted aparece como referencia personal del señor fulano de tal. Por favor, ¿usted puede darme un número telefónico donde podamos conseguirle? Un número telefónico de algún lado, de vivienda o de algo. Mi hermano, eso me indignó tanto que le digo, mira, te voy a dar el número de teléfono de él, te voy a dar el número de teléfono de la esposa, te voy a dar el número de teléfono de su casa y te voy a averiguar el número de teléfono donde trabaja porque te lo da también. ¿Aló? ¿Sabes por qué? Porque, ay, si no te sinvergüenza, ¿cómo vas a echar tremendo el campo? Tú no te metiste en una deuda, paga tu broma. Y el asunto no era porque no tenía dinero. Nosotros teníamos la costumbre, como lo tenemos ahora, que cada vez que tenemos un servicio, una reunión como esta los domingos, nos vamos a almorzar para cualquier restaurante. Amén. Ay, que uno dice amén, hermano, dígame que sea por... Dígalo que sea por amén. Y siempre empezamos un grupo de los líderes de la iglesia, hermanos, y siempre pues no, muy almorzado. A veces animamos al pastor, mira, pastor, vamos. Vamos a... Y todo restaurante allá en Cumaná lo visitamos.
No, vamos para los chinos, no, vamos para el árabe, no, vamos para el hindú, vamos para yo no sé dónde, vamos. Oye, conseguí unos buenos, nuevos, no hemos ido, Y siempre andamos todos los domingos. Ferias de comida y bromas, siempre nos poníamos de acuerdo, siempre. Y el tipo iba, y el tipo pagaba su comida. Y a veces pasaba, me dice, ¿viste la camisa que me compré? Bonita, ¿no? Oh, mira, una cadenita, mira. Oh, mira. Y entonces tú tienes plata para eso, pero no tienes plata para pagar las cuotas de tu carro, sin vergüenza. Por eso Dios no tiene que decir no robes. Así es. ¿Cuántas, sobre todo las mujeres, pasa eso? A veces nosotros también, pero sobre todo las mujeres. Que se meten en los Andes, en la broma, pasa el tour. Por aquí tenían años que no pasaban, por aquí pasó uno en estos días. Le dejo un producto, anda crédito, al mismo costo, que no sé qué broma, que lo pagan en 30 semanas. No, pero no, pero tenemos que necesita, te lo tengo. A patrona le dijo, bueno, que quiere una camioneta 4x4 del año, 0 kilómetros. ¿La tienen? ¿No? $5 semanal. Sí, algo así, para pagarla así, esa es la buena, no, mensual. Es así. Gente se mete en deuda, entonces, ay, mira una blusita, ay, me compré un zapato, ay, ¿de dónde sacaron? No, todo es fiado, pero lo pagamos después, ¿en serio? Generalmente nos pasa a nosotros los que estamos casados, nosotros tenemos 2, 3 pares de zapatos, y nuestras esposas, ¿cuántos tienen? Unos 20 o 30. Nosotros tenemos unos 3 o 4 jeans y con eso estamos listos. 2 o 3 pantalones de vestir, unos 4 o 5 camisas. Pero nuestra esposa tiene un closet completo y dice, pero que no sé qué ponerme, no tengo que ponerme. Los que están casados saben cómo es el son. Pero escúchame esto. Cuando nosotros nos metemos en deuda, que yo le animo a que no se meta en deuda, a menos que sea un crédito, que sea algo así, pague. Dile a la persona que tiene cerca, dile, toca el hombro, dile, toma chocolate y paga lo que debe, dile. Por eso que lo estoy tomando porque lo pagué. Buen oído. Escúchame, en esta vida podemos correr este camino de manera imperfecta, pero visible también. De hecho, a nivel del estudio de la sociedad, se ha demostrado que usted hace 100 cosas buenas y nadie se entera, pero haga una mala para que usted vea. ¿Me escuchó? Haga una mala. No, mi hermano. ¿A cuánto le ha sucedido que usted ha ayudado a personas y la ha ayudado, y la ha ayudado, y la ha ayudado, pero un día no la pudo ayudar y usted es un desgraciado? Nunca... ¿A cuánto le ha pasado? Aparte de yo. Me ha pasado un pocotón de veces. Y le damos bolsa de alimento y le cobramos por aquí, por acá, y después nos quieren por las redes sociales. Usted es un falso, usted no ha ayudado a nadie. ¿En serio? Y ahí uno le dijo, tengo una fotico por ahí. Si quiere se la envío, la hago público. Para que usted vea. ¿Aló? Hay gente así, lamentablemente, pero que usted y yo no podamos ser un tipo de esas personas. Sí, es verdad, sobre todo los que estamos en puestos de autoridad, nuestras fallas son más elocuentes y evidentes que las fallas que usted hace. Porque usted cometa 10 fallas y nadie se entera. Yo cometo la mitad de uno y todo el mundo se enteró. ¿Y viste lo que hizo el pastor? No puede ser, ¿verdad? Yo no soy humano. Yo fallo también, yo me equivoco. ¿Usted sabe eso, verdad que sí? Amén. No. Yo me equivoco, yo fallo. Igual que usted. Solo que mi falla se ve más que la suya. ¿Está aquí conmigo? Escúchame. Si vamos a pedir el perdón al Señor, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y entonces recibiremos su instrucción. Y cuarto, cada uno de los 10 mandamientos nos da una promesa. Por último, debido al nuevo pacto, Dios nos promete y escribir su ley en nuestros corazones
Él dirigirá cada mandamiento en las páginas de la Biblia hacia los instintos más profundos de nuestra personalidad. Vaya conmigo por favor, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con este pacto que hice con tus padres, lo tomé de la mano de sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui y yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escúchame, cuando vamos al Señor, cuando estudiamos su ley, cuando estudiamos sus principios, sus 10 mandamientos, entonces recibimos la promesa del Padre. Amén. Gracias a la obra terminada de Cristo en la cruz y al poder infinito del Espíritu Santo, los que estamos en Cristo seremos transformados de tal manera que en el núcleo de nuestros seres queridos, familias, amigos, seremos testimonio de su poder y siempre estaremos gozosos. Pregunto, ¿de verdad queremos vivir y honrar a nuestro Señor? ¿De verdad? Entonces el mejor ejemplo, la mejor manera que podemos honrarle es obedeciendo sus 10 mandamientos dentro del más amplio marco del Evangelio, para la alabanza de su gloria, para la alabanza y la honra de la gracia del Padre. Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Por eso hay una ley que nos dice cómo debemos vivir. Y muchos, de hecho, de los que estamos aquí, ni siquiera se saben los 10 mandamientos. Si acaso se saben el que acabo de decir ahorita porque lo dije. ¿Usted se acuerda de otro? Póngase en pie, por favor, por un momento. Escúchame. Dios quiere bendecirte. Amén. ¿Me está escuchando? Pero Él no puede bendecir a alguien simplemente porque Él quiere. Él estableció una ley. Él estableció unos artículos. Él estableció un mandato. Él estableció, escúchame, una constitución del reino de los cielos para bendecirnos. Si usted y yo violamos esa constitución, lamentablemente, como un juez justo, tomará decisión. Me dice: usted va preso, usted tiene que pagar tal o va a resarcitar porque la ley dice esto, que hay que hacerlo, y usted violó la ley. Cuando nos presentamos delante de Dios y hemos violado su ley, ¿cómo Él nos puede bendecir? ¿De qué manera? Yo le animo para que usted no vaya a faltar los jueves ni los domingos, porque si usted se pela un artículo, una declaración o un mandamiento, usted no va a entender la plenitud de lo que Dios quiere. Trate de enfocarse y de saber y conocer lo que Dios tiene para su vida. Porque Dios quiere traer bendición sobre su vida. Dios quiere usarle poderosamente. Dios quiere ser un instrumento en sus manos para que vidas puedan ser impactadas y cambiadas. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escucha esto, iglesia. Cuando creemos en la palabra de Dios, somos bendecidos. A pesar de las batallas, a pesar de las pruebas, a pesar de las incomodidades, a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo poderoso y extraordinario.
por eso debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Y créame, hermano, Dios siempre abrirá puertas. Y Dios siempre hará un milagro. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de nuestras imperfecciones. No, nosotros somos imperfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros nos equivocamos. Se trata de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y por la gracia de Dios, usted y yo estamos en pie. Amén. ¿Qué cosa ha vivido usted? Accidente de tránsito, en un carro, una moto, un tiroteo. Ha estado en situaciones difíciles que posiblemente no podía estar aquí vivo, pero por la gracia de Dios usted todavía está en pie. O situaciones difíciles, enfermedad, como en el caso de Edgar, que me acuerdo muy bien que cuando yo lo vi yo decía, Señor, si tú no haces un milagro, de verdad que este hombre se muere. Pero por la gracia de Dios está aquí. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de lo que pueda hacer Edgar para Dios, se trata de lo que Edgar decidió hacer para Dios, vivir para Dios, honrar a Dios a pesar de él. Y esto se trata de fidelidad. Amén. Necesitamos ser fieles. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento. Señor, ayuda a tu pueblo a que puedan mantenerse firmes y fieles a tu palabra. Señor, este es un tiempo que tú has determinado de bendición para nuestras vidas. Señor, hoy te pido que tú les ayudes para mantenerse fieles, comprometidos. Hoy te pido, Señor, para que tu gracia venga sobre ellos. Hoy te pido, Señor, para que podamos ser corregidos, confrontados, pero animados también, Señor, a cumplir tu propósito, a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Señor, creo que este es el mejor de los tiempos, un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, un tiempo, Señor, que mientras más puertas tú abres, más fiel tenemos que ser, Señor, porque Satanás es astuto para desviarnos de tu propósito. Escúcheme esto, iglesia. Dios te dice que lo que estás viviendo en este tiempo es que está echando la base, el fundamento, para que cuando Dios traiga las bendiciones exageradas no te desvíe de su propósito. Porque es fácil desviarse del propósito de Dios cuando tengo mucho dinero, cuando tengo muchos bienes, cuando tengo mucho compromiso, cuando tengo muchos negocios. Es fácil. Satanás es astuto para hacer eso. Pero cuando usted y yo somos afirmados en los principios de Dios, no necesitamos a nadie que nos diga, hey, no robes, o hey, sé fiel, porque ¿sabes por qué? Porque no vamos a robar y porque somos fieles. Amén. Oh, la machine, mi querido. Señor, fortalece nuestras vidas en estos tiempos y que podamos hacer tu voluntad, Señor, y que por cada bendición que recibamos podamos ser fieles a través del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, honrándote a ti con todo lo que somos y con todo lo que tenemos.